Libro segundo. Título primero. Delitos contra la seguridad de la nación, capítulo 1. Traición a la patria. Artículo 123, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50.000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. 2. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10.000 pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. 3. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. 4. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en estado de guerra. 5. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. 6. Tenga, en tiempos de paso de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. 7. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paso de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. 8. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza. 9. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios. 10. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10.000 pesos. 11. Invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuera el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa hasta de 10.000 pesos. 12. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración. 13. Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. 14. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional. Y 15. Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. Artículo 124, se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 25.000 pesos, al mexicano que 1. Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país.
2. En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier otro medio. 3. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo desempeñe en favor del invasor. Y 4. Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias. Artículo 125, se aplicará la pena de 2 a 12 años de prisión y multa de 1.000 a 20.000 pesos al que incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero. Artículo 126, se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, con excepción de los previstos en las fracciones 6 y 7 del artículo 123.